En el capítulo anterior habíamos hablado un poco sobre qué es realmente un cómic y habíamos visto la muy útil definición de Scott McCloud sobre imágenes yuxtapuestas en un orden determinado. Pero esa definición habla en general sobre las historietas en sí mismo. Lo que vamos a hacer ahora es ya entrar en el tema central de este curso, que es el lenguaje de la historieta. Y vamos a empezar viendo lo que son los iconos, que son los bloques fundamentales que forman este lenguaje. Para entender qué son los iconos, vamos a empezar viendo esta pintura del artista belga René Magritte. En esta se puede ver la representación de una pipa y en el texto de abajo dice esto no es una pipa. Lo cual es cierto porque en realidad esta es la pintura de una pipa y no el objeto en sí mismo. En su libro McCloud no solo nos hace notar eso, sino que nos hace notar que lo que realmente se puede ver en este panel es que lo que vemos es el dibujo de una pintura de una pipa. Y podemos incluso subirlo un nivel más y aceptar que lo que realmente se está viendo en el libro es la copia de un dibujo de una pintura de una pipa. Y así podemos subir varios otros niveles para realmente tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Y bien podríamos decir que en el caso de este video, lo que realmente se está viendo es una pantalla donde hay un video de una imagen, de una copia, de un dibujo, de una pintura, de una pipa. Pero, todo esto es realmente inútil, porque en la práctica lo que realmente queda en nuestra mente no son todas estas capas de realidad una sobre otra, sino que la representación del dibujo lo que va a dejar en nuestra mente es simplemente la pipa. O sea que esto va a ser 100% lo que tenemos en nuestra mente, no va a ser un dibujo, no va a ser un video, no va a ser una imagen, sino que va a ser el objeto en sí mismo. Y esta capacidad de abstracción de la mente humana no solo se extiende simplemente al reino de lo visual. En este caso no solo estamos extrayendo de esta representación de una pipa un objeto real, sino que, por ejemplo, si vemos el panel que está aquí en donde el autor está hablando, en ningún momento estamos escuchando sonidos, sino que sus palabras, sus burbujas de diálogos y los diálogos que escuchamos en nuestra mente son, de la misma manera que la pipa, son solamente una representación. A medida que vayamos haciendo cómics y vayamos tratando de dibujar paneles, las cosas que vamos a tener que representar se extienden a literalmente todos los conceptos e imágenes y ideas que existen en el mundo real. No solo serán sonidos o colores o ambientes, sino que serán cosas mucho más sutiles, emociones, estados de humor, una serie de cosas que vamos a necesitar dominar los iconos para poder transmitir su mensaje directamente a los lectores. De todas las formas que puede tomar un icono, probablemente la más importante es la de la caricatura, que es la iconificación, si se puede decir así, de nosotros mismos. Es la representación simplificada de la persona, del ser humano. Aunque podemos ver que en un proceso de simplificación como el que se ve acá, se está perdiendo una gran cantidad de detalles, lo que realmente sucede es que estamos amplificando solamente los detalles importantes. Y claro, específicamente hablando de, por ejemplo, un rostro humano, los elementos fundamentales son básicamente tres. Necesitamos dos ojos y dos puntos y una pequeña línea, y obviamente en nuestra mente vamos a crear una cara. Y no es difícil pensar en muchas oportunidades en donde sucede esto. Una pequeña búsqueda en Google de objetos con cara nos presenta con una infinidad de diferentes objetos que no necesariamente son realmente caras, pero son esos pequeños elementos fundamentales que nuestra mente agarra y transforma y les da vida, les da cara y les da personalidad. En buena parte la teoría tiene que ver con el hecho de que en el caso de que estemos hablando con alguien, por ejemplo, lo que estamos viendo es la cara completa de la persona. O sea que en nuestra mente la persona a la que estamos viendo forma una imagen completa. Estamos viendo su cara exacta, estamos viendo sus ojos, estamos viendo todos los detalles. En cambio, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos en nuestra mente? Obviamente no nos estamos viendo y regularmente no vamos a tener todos los detalles de nuestra propia cara en nuestra mente. Entonces, lo que se crea es un icono. Lo que se crea son simplemente los detalles fundamentales que nosotros concebimos de nosotros mismos, que probablemente sea una representación de si estamos sonriendo o no, si estamos o no tristes, si nuestros ojos están o no abiertos o cerrados. Y eso explica fácilmente nuestra fascinación con las caricaturas a cualquier edad, porque cuando estamos viendo el realismo, cuando estamos viendo una foto, estamos viendo a otra persona, pero cuando estamos viendo una caricatura, nos estamos viendo a nosotros mismos. Y esto me parece que tiene una aplicación similar en el mundo de los videojuegos, con los casos de los héroes silenciosos, porque de la misma manera que cuando vemos un icono simplificado que no tiene necesariamente detalles, nos insertamos a nosotros mismos. Cuando vemos un personaje que, por ejemplo, no habla, no interactúa necesariamente con los otros personajes,
a falta de esa personalidad propia, nosotros nos insertamos a nosotros mismos ahí, y por eso nos sentimos como que nosotros somos los héroes de las historias. Pero ahora volvamos un poco más al aspecto visual, volviendo a hablar de los iconos. Y volviendo a hablar cuando se pierden los detalles y el realismo de una imagen, o sea, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? ¿Qué es lo que hace icónica a una imagen? En el caso de estos variados personajes que vemos acá, yo diría que es bastante obvio que los elementos que los vuelven icónicos es el hecho de que con tan solo ver sus diseños, con tan solo ver las características que tienen sus caras, uno puede intuir sus personalidades. O sea, su personalidad y la manera en la que se ven, una representa a la otra. En el caso de Garfield, su odio a los lunes, su flojera y toda su actitud en general respecto al mundo se refleja perfectamente en sus ojos, que son una de las partes más importantes de todo su diseño. Y eso es lo que hace un diseño icónico, es el seleccionar y enfatizar los puntos más importantes. Y esto no solo se extiende a personajes en sí, sino a entornos, a los fondos que se usan. Por ejemplo, en la serie de Batman, la serie animada, yo creo, uno de los diseños, no solo de Batman, sino de Ciudad Gótica en sí, que han marcado el estándar visual que se ha seguido o que debería seguirse. Porque siempre he considerado, cuando en mi mente se habla de la Ciudad Gótica, lo primero que siempre viene, a pesar de que he visto muchas versiones, la primera que viene es la de la serie animada. Esa es para mí el estándar de la Ciudad Gótica. La Ciudad Gótica perfecta es la de esa serie. Y se trata específicamente de eso, de simplificación y de enfatizar los puntos importantes. Porque incluso en la representación de Batman que se ve ahí, son prácticamente 3 colores. Y lo mismo en la Ciudad Gótica, su gama de colores no es mucha, sus diseños no son muy complicados, pero con esos pocos elementos se enfatiza la oscuridad, se enfatiza lo lúgubre, lo tenebrosa que es la ciudad y lo peligrosa con los colores, con la poca luz que existe. Y esa es la esencia de los cómics para nosotros en las historietas. Se trata de extraer los elementos más importantes de todas las cosas que pretendamos poner en nuestras historias. Porque nosotros no vamos a tener las ventajas de, como en la animación o el cine, una banda sonora para transmitir emociones, y muchas veces ni siquiera vamos a tener la ventaja del color. Así que tenemos que aprender a crear nuestros iconos con la menor cantidad de elementos para poder transmitir el mensaje de la forma más eficiente posible a nuestros lectores. Y con esto hemos llegado al final del segundo capítulo de nuestro curso. Hemos visto un poco qué son los iconos, que son una representación de la realidad. Hemos visto cómo nacen las caricaturas, que son una simplificación, un resalte de las características más importantes de nosotros mismos. Y hemos visto un poco cómo funciona una imagen icónica, que resalta específicamente los detalles que son importantes para el elemento que queremos mostrar. En el próximo capítulo, habiendo ya entendido qué es un cómic y cuáles son sus partes principales, vamos a ver un poco más sobre los detalles específicos de elementos como las líneas de acción, burbujas de diálogo y otros elementos que son únicos en el lenguaje de la historieta. Y no se olviden que pueden encontrar este curso completo y otras clases y recursos entrando a la dirección que pueden ver en pantalla, gumroad.com/jcporcel, o seguir el link en la descripción.